Hola a todos, esta es la clase 8. En la clase pasada aprendimos a confeccionar el programa Estrellas y Planetas ya completo para la hora de mejor observación, tanto matutina como vespertina. En esta clase vamos a aprender a graficar el triángulo astronómico. Y voy a comenzar compartiendo la pantalla. Listo, triángulo astronómico. Esta va a ser la clase previa a las clases que vamos a hacer un poco más adelante, donde vamos a ir resolviendo las rectas planetas y estrellas. Para poder graficar el triángulo astronómico, nosotros necesitamos saber tres cosas. Tengo que saber mi posición en latitud y longitud. Puede ser la latitud norte o sur y la longitud este o oeste. También necesito saber el horario astronómico, que ya hemos visto que puede ser al este o al oeste. El horario astronómico es la distancia más corta donde estoy yo hacia el astro, medido sobre el ecuador celeste. Y la declinación del astro, que puede ser o norte o sur. Vamos a ver todas las variantes en este video. Vamos a comenzar, como siempre, con ejemplos. Eh, para este video vamos a tomar una posición en latitud norte. Vamos a tomar un horario astronómico, en este caso al este, y vamos a tomar una declinación del astro norte. Y comenzamos a graficar. Lo primero que hacemos es graficamos un círculo y colocamos los dos polos. Vamos a graficarlo mejor. Vamos a poner el centro de la Tierra acá. Y en este caso yo estoy en una posición norte de latitud. Me voy a graficar en esta posición de acá. Y voy a poner unos puntos que pasen por el centro de la Tierra hasta el punto opuesto. En este caso, sobre mi cabeza va a estar el cenit y en sentido opuesto va a estar el nadir. La medida entre el ecuador, este sería el ecuador. La medida entre el ecuador y mi posición, vamos a ponerlo de otro color para que se pueda ver, este ángulo de acá hacia arriba va a ser mi latitud. En este caso, el polo que está en el hemisferio en el que estoy yo, lo voy a considerar como el polo elevado. Y el polo que está en el hemisferio opuesto a donde estoy yo es el polo depreso. ¿Y esto de qué cosa depende? Si es que yo estoy en una latitud norte o una latitud sur. Entonces, el ángulo complementario de mi latitud hacia el polo elevado va a ser mi colatitud, que se expresa con una raya en la latitud. Entonces, desde donde estoy yo hacia el polo elevado va a ser esta colatitud. Otra cosa que voy a necesitar yo, lo hemos visto, es el horario astronómico. Y el horario astronómico es la medida sobre el ecuador celeste desde donde estoy yo hasta el astro. Asumiendo que en este caso es este, hacia la derecha en el ecuador, eh, vamos a colocar un círculo máximo, ¿ya? Y esta medida angular
desde donde estoy yo sobre el ecuador, medido hacia el círculo máximo que pasa por el astro, es el horario astronómico. Otro dato que yo necesito saber es la declinación. En este caso yo he tomado una declinación norte. Y voy a graficar el astro hacia el norte del ecuador. El astro lo voy a graficar en esta posición. Quiere decir de que la medida angular desde el ecuador sobre esta línea hasta el astro es la declinación. Y desde el astro hasta el polo elevado, o sea, el complemento de la declinación, va a ser la distancia polar. Sigamos. El siguiente paso es colocar un círculo máximo que parta desde donde estoy yo y que pase por el astro y que vaya hasta el nadir. En esta raya punteada, si yo pongo una línea a 90 grados, este va a ser el horizonte que yo observo. El horizonte que yo observo voy a colocarlo en esta línea de acá. Quiere decir de que esta línea comienza en un norte o un sur, ¿ya? Y medido desde este punto hasta donde se encuentra el astro, voy a tener yo un azimut. Esta línea que acabo de colocar es el horizonte. Y el ángulo que hay desde el horizonte hasta el astro, desde este punto de acá hasta el astro, es la altura del astro. Esta sería la altura del astro. Y desde el astro hasta el cenit sería la distancia cenital, que es una z minúscula. Entonces, si es que este pedazo de arco que está en amarillo lo corro hacia la parte superior izquierda de mi posición, en este triángulo yo tendría el azimut. Haciendo exactamente lo mismo, si yo corro este horario astronómico, que es un pedazo de arco en el ecuador, y lo coloco en la parte superior, aquí yo tendría el horario astronómico. Y ya tendría el triángulo astronómico, que es lo que al final yo quería, a lo que quería llegar. El triángulo astronómico es este que estoy marcando en rojo. Y este es el triángulo que vamos a utilizar para la solución del problema. Si es que yo voy a correrlo a un costado para sacar solo el triángulo, lo voy a poner a la izquierda y voy a graficar acá a la derecha solo el triángulo. Acá tengo el astro, acá tengo mi posición, acá tengo el azimut, acá tengo la distancia cenital, acá tengo la colatitud, la distancia polar, el polo elevado y el horario astronómico. Y es así como se grafica el triángulo astronómico. De este triángulo astronómico, nosotros sacamos la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la solución de las rectas. ¿Cómo funcionan estas fórmulas?
Vamos a comenzar con un lado. Siempre comenzamos nosotros con la distancia cenital, z. La ley de cosenos comienza así. El coseno de un ángulo, en este caso z, va a ser igual al coseno de los otros dos lados del triángulo, que serían la colatitud y la distancia polar. Entonces el coseno de z va a ser igual al coseno de la distancia polar por el coseno de la colatitud más el seno de los mismos lados de la distancia polar, el seno de la colatitud y el coseno del ángulo opuesto al que estoy yo hallando. En este caso yo estoy hallando el coseno de z, el ángulo opuesto a z es t, que es el horario astronómico. Entonces en la fórmula yo tendría el coseno de t. Y con esto ya tengo la primera fórmula que me permite a mí obtener el z. Y yo viendo este gráfico sé que z y la altura eh, suman 90 grados porque parte desde el horizonte hasta el cenit. Quiere decir que si yo ya tengo z, puedo obtener la altura, en este caso una altura calculada simplemente restando de 90 grados. La siguiente fórmula que vamos a utilizar es para hallar el azimut, que es este de acá. Y el azimut, vamos a, como este es un ángulo, vamos a ver el lado opuesto. El lado opuesto de la distancia polar. Entonces vamos a hacer exactamente igual como lo hicimos arriba. Vamos a poner que el coseno de la distancia polar va a ser igual al coseno de los otros dos lados. Un lado es la colatitud, el otro lado es la distancia cenital, más el seno de los mismos dos lados. Seno de la colatitud, seno de la distancia polar, y el coseno del ángulo opuesto a P, que en este caso sería Z, el azimut que yo también quiero hallar. Entonces, vamos, como yo quiero hallar Z, vamos a despejar Z de esta fórmula. El coseno de Z sería igual a, pasando hacia el otro lado todo, el coseno de P menos el coseno de la colatitud multiplicado por el coseno de Z, todo dividido entre el seno de la colatitud y el seno de P. Es así como hallo el azimut. Y así es como se grafica el triángulo astronómico. Vamos a ver otro ejemplo con otra combinación. En este caso la combinación fue latitud norte con horario astronómico este y una declinación norte. Vamos a tomar otra combinación a modo de práctica. Vamos a tomar una latitud sur. Vamos a tomar un horario astronómico al este y vamos a tomar una declinación sur. Entonces, con estos tres datos, vamos a graficar un triángulo astronómico. Comenzamos con un círculo, ponemos los dos polos, un polo arriba y un polo abajo. En el centro de la Tierra, y yo estoy en una latitud sur. Me voy a poner por acá.
Después tengo un horario astronómico al este. Vamos a poner un círculo máximo que pase por acá. Y voy a poner al astro en una declinación sur. Quiere decir que desde el ecuador está hacia el sur. Vamos a ponerlo acá. Entonces, desde el ecuador medido hacia donde estoy yo, tengo la latitud. Y de donde estoy yo hasta el polo elevado, en este caso es el de abajo, porque yo estoy al sur, y el de arriba sería el polo depreso. Esta distancia que va desde donde estoy yo hasta el polo elevado sería la colatitud. El siguiente paso es colocar un círculo que pase por el astro y se vaya hasta el nadir. Me salió muy bien. ¿No? Y voy a colocar también el horizonte. En este caso, este sería el horizonte. Entonces vamos a ver. La medida que hay desde el ecuador, desde donde estoy yo, sobre el ecuador, hasta el círculo por donde pasa el astro, es el horario astronómico, que en este caso está hacia el este. Corriendo ese pedazo de ángulo, ese pedazo de arco hacia este ángulo inferior, ya tengo el T. ¿Qué más tengo? Que desde el horizonte hasta el astro tengo una altura y desde el astro hasta el cenit tengo la distancia cenital. Desde mi norte o sur hasta donde está el astro tengo un azimut. Tengo un azimut, ese arco lo voy a correr al triángulo y tengo el azimut. La declinación es la medida que hay desde el ecuador hasta el astro, en este caso es sur. Esta es la declinación. Y la declinación, lo que le falta para llegar al polo elevado es la distancia polar. Y ya tengo mi triángulo astronómico, que es el que estamos marcando. Vamos a ver el último ejemplo. Realmente no hay mucha ciencia en esto, pero vamos a hacer una variación en donde yo me encuentro en un hemisferio norte o sur y el astro se encuentra en el otro, para ver cómo varía la distancia polar. Vamos a ver el último ejemplo. Vamos a ver que yo estoy en una latitud norte. El horario astronómico, vamos a dejarlo al este, igual. Y el astro se encuentra en una declinación sur. Vamos a ver cómo graficar esto. Colocamos el círculo. Ponemos el ecuador. Yo estoy en una latitud norte. Si yo estoy en una latitud norte, el polo arriba es el polo elevado. El polo abajo es el polo depreso. Vamos a poner una línea para que me lleve del cenit al nadir. Y el horario astronómico sigue estando al este. Vamos a colocar un círculo que pase por acá. Y la declinación es sur. Entonces el astro está hacia el sur en esta línea. Vamos a colocar el astro acá. El siguiente paso es colocar un círculo máximo que pase de donde estoy yo al astro y al nadir.
Se ve muy bien. Ya. Y voy a colocar el horizonte. Entonces vamos a poner los ángulos desde el ecuador hasta donde estoy yo, es la latitud, hacia el polo elevado, en este caso sería la colatitud. Medido desde el ecuador hasta el astro es la declinación, pero ahora vamos a ver que la distancia polar siempre es con respecto al polo elevado. Entonces, en este caso, la distancia polar va a ser medido desde el astro hasta el polo elevado. Sería hasta acá. En este caso, la distancia polar, vamos a colocarlo en negro para que se vea bien, la distancia polar va a ser igual a 90 grados más la declinación. ¿Y esto por qué se da? Porque mi latitud es norte y mi declinación es sur. Entonces podemos decir de que, ya como regla, de que si es que la latitud y la declinación no tienen el mismo símbolo, el mismo signo, perdón, norte o sur, o sea, son distintos, la distancia polar se va a tener que sumar de nuevo, o sea, la distancia polar va a ser 90 grados más la declinación. Pero como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, si es que la latitud, si es que mi latitud, en este caso era sur, y mi declinación también era sur, o sea, estos dos eran iguales, la distancia polar sería 90 grados menos mi declinación. Y eso lo vemos acá. Porque desde el ecuador hacia abajo, hacia la estrella, es la declinación y lo que le falta para llegar al polo elevado es el P, que sería 90 grados menos la declinación. Entonces ya tenemos una regla que en este caso es obvia si es que la dibujamos. Pero si es que nos aprendemos esto simplemente de memoria, es para hallar la distancia polar, tengo que ver la latitud y la declinación. Si es que los dos tienen el mismo símbolo, se van a restar 90 menos la declinación. Pero si es que son distintos, uno está al norte y el otro está al sur, voy a tener que sumar 90 más la declinación para obtener la distancia polar. Vamos a seguir graficando. ¿Qué más tengo por acá? Desde en el horizonte hasta donde está el astro voy a tener un azimut. Y este azimut, este arco se va a ir hacia arriba. Lo voy a poner acá. ¿Qué es este ángulo acá? Desde donde estoy yo hasta, medido en el ecuador, hacia donde está el astro, hasta acá, es el horario astronómico. Y este horario astronómico lo vamos a tirar para arriba hacia el polo elevado. Y tengo acá el horario astronómico. Medido desde el horizonte hacia el astro, medido desde acá hacia el astro, yo tengo la altura. Quiere decir de que todo lo que sigue para arriba hacia el cenit es la distancia cenital. Entonces acá yo ya tengo el triángulo astronómico. El triángulo astronómico en este caso comienza desde abajo. Es todo esto de acá. Es un triángulo mucho más grande que los otros. Lo que no había puesto era la distancia polar acá. Este azul sería la distancia polar. Que en este caso sería 90 grados más la declinación.
Para que se vea mejor lo voy a poner a un costado. Y voy a graficar solo el triángulo astronómico de acá. Acá tengo el polo elevado. Acá tengo mi posición. Y este sería el triángulo. Todo esto sería la distancia polar. Esta es la colatitud. Esta es mi posición. Esta es la distancia cenital y el astro se encuentra en este vértice del triángulo. Y este sería el horario astronómico y el azimut. Y este sería el triángulo que hemos sacado. Y eso sería todo por esta clase de cómo graficar el triángulo astronómico. Esto nos va a servir a nosotros para el cálculo de las rectas. Lo vamos a ver en la siguiente clase.